Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, esperemos un par de minutitos, así terminan de conectarse. Y hoy vamos a ver el tema de deducciones generales, que ya algo habíamos hablado el otro día. Vamos a repasar un poquito de lo que es ganancia bruta, ganancia neta. Y bueno, y arrancamos con el 85. Antes era 81 y ahora es 85. Todavía me cuesta habituarme a los nuevos números. Buenas tardes, ya están todos, Miriam. ¿Estamos? Bueno, entonces arranquemos. ¿Cómo andan? Espero que bien. Bueno, yo voy a compartir el material que lo tienen ustedes en la plataforma. A ver si tenemos suerte. Yo lo veo ¿Se ve? perfecto. Sí, yo lo veo perfecto. Bueno. Esto va a pasar muy, muy rápido. ¿Se acuerdan que en la última clase que yo les había dado, que después lo terminó la clase siguiente el contador Testa, habíamos hablado de ganancia bruta y ganancia neta? Habíamos dicho que lo que grava el impuesto a las ganancias es la ganancia neta, ¿sí? Entonces, que para determinar la ganancia neta, el artículo era el 17, ahora es el 23, nos define que es la ganancia bruta, que hay que computar las deducciones, y para así llegar a lo que sería la ganancia neta. Que la ganancia bruta está en cada categoría de ganancia, pero que entonces nosotros lo que habíamos empezado a analizar era el tema de las deducciones, que podían ser de tres tipos: gastos necesarios, deducciones admitidas, las generales y las personales. Habíamos visto que, bueno, en el 23 ya habíamos analizado que para establecer la ganancia neta se restarán de la ganancia bruta los gastos necesarios para obtenerla, o en su caso mantener y conservar la fuente, cuya deducción admita la ley en la forma que la misma disponga, ¿sí? Y habíamos visto que la manera general de determinar la ganancia neta sujeta a impuesto era de la ganancia bruta menos los gastos necesarios y deducciones admitidas. Esto ya está tomado de todas las categorías. Llegábamos a la ganancia neta del ejercicio, perdón, a ganancia neta, a la cual le descontamos las deducciones generales, que las hay de dos tipos: sin limitaciones y con limitaciones. Y a su vez las limitaciones, hay algunas que tienen limitaciones, y a su vez tienen limitaciones cualitativas y cuantitativas. Ahí se llega a la ganancia neta del ejercicio. Después se descuentan los quebrantos de ejercicios anteriores para llegar a una ganancia antes de las deducciones personales. Se restan las deducciones personales y recién ahí tenemos la ganancia neta sujeta a impuesto. Debemos analizar entonces gastos necesarios y deducciones admitidas, las deducciones generales, y qué son los quebrantos y las deducciones personales. Y acá solamente vamos a ver los dos primeros, que ya habíamos hablado, que era el artículo 83 de la ley, donde nos dice qué es lo que se debe entender por gasto. Y nos decía que los gastos cuya deducción admite esta ley, con las restricciones expresas contenidas en ella, son los efectuados para obtener, mantener y conservar las ganancias gravadas por el impuesto, ¿sí? Y que se restan de la fuente que los produce. Y les había explicado también que no existe una definición de lo que sea gasto, pero que la doctrina entiende que es todo sacrificio económico o disminución de riqueza experimentada por el sujeto a raíz de la obtención de ganancia gravada, o para poder obtenerla y también para poder mantener la fuente. Y habíamos mencionado que siempre tiene que existir lo que se llama la relación de causalidad. Quiere decir que para que un gasto sea deducible, tiene que estar vinculado con una ganancia gravada. Y si nosotros vemos el artículo
digamos en el 83 no se menciona en ningún lugar la palabra necesario, ¿sí? Pero se interpreta también que necesario no es imprescindible. Es necesario cuando hace falta para conseguir un fin determinado. Y es el contribuyente quien debe demostrar cuál es el vínculo entre ese gasto que pretende deducir y la renta de la cual está deduciendo ese gasto, ¿sí? Habíamos dicho también que si el gasto está vinculado con rentas grabadas y exentas, debe efectuarse un prorrateo, porque solo se pueden computar aquellos gastos que estén vinculados con operaciones grabadas. Si el gasto está vinculado con una operación exenta o no grabada, entonces no se puede deducir en el impuesto a las ganancias. Perdón, Joaquín, estás grabando, ¿no? Sí, Miriam, se está grabando. Ah, bien. No, como no veo yo ningún... Bueno, no, yo no veo, no digo, a ver, por las dudas, si no, arrancamos al principio de nuevo. Bueno, gracias. Requisitos para computar un gasto como deducción. Habíamos dicho que tiene que tratarse de un gasto necesario y no de una liberalidad. Después vamos a ver que la misma ley de impuesto a las ganancias nos dice en ciertos casos qué gastos no se admite la deducción. Tienen que guardar vinculación con rentas grabadas, tienen que tener el respaldo documental para ser considerado deducible. Ustedes ya han visto con el contador testa el tema de salidas no documentadas y cuál es la incidencia en el impuesto a las ganancias de estas salidas no documentadas, es decir, cuando hay una salida de fondos y no hay la documentación respaldatoria, o si son facturas apócrifas, bueno, todo lo que han visto con el contador testa. Y debe ser imputable al ejercicio fiscal correspondiente de la misma renta con la que se vinculan, o sea que si es un gasto de primera se deduce con la renta de primera, si es un gasto de cuarta se deduce la renta de cuarta. Y el artículo 83 admite que el total del gasto se deduzca de una fuente productora siempre que no se altere el monto del impuesto a pagar. Supongamos que sea un gasto que se vincule con una renta de primera y de segunda categoría, que lo descuente de pronto en primera o de pronto en segunda. Si no tiene incidencia en el impuesto final, se puede descontar de cualquiera de ellas, o sea, no hacer un prorrateo en cada una, para computarlo en cada una de las categorías. Y además, decíamos que debía cumplir con la ley antievasión, que la ley 25.345 lo que dice es que para poder ser computable un gasto o tomar créditos fiscales, se tienen que cumplir con ciertos medios de pago, ¿sí? Y si no se cumple con esos medios de pago, para toda erogación que supere los 1.000 pesos, 1.000, ¿no? Sí, 1.000 pesos, no se podrían deducir. Bueno, fíjense que en el año 2014, a través de este fallo Mera de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se dijo que si no se permite descontar los gastos, obviamente, en la medida que se haya demostrado que realmente existió ese gasto, pero que si no se permite computar, lo que se está transformando el impuesto a las ganancias en un impuesto al ingreso, y que no es lo que prevé la ley de impuesto a las ganancias. Por lo tanto, se transforma en un impuesto que no existe, ¿sí? Y por lo tanto es inconstitucional. No está mencionado acá, pero sí tenemos que tener en cuenta también el artículo, antes era el artículo 40 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, ahora es Ahora el 43. 43, que dice, cuando el contribuyente no haya dado cumplimiento a su obligación de retener el impuesto de conformidad con las normas vigentes, la AFIP podrá, a los efectos del balance impositivo del contribuyente, impugnar el gasto efectuado por este, ¿sí? Cuando no haya dado cumplimiento a su obligación de retener el impuesto, ¿qué impuesto? El impuesto a las ganancias. Quiere decir que bueno,
Hay un régimen general de retención de impuestos a las ganancias, que es la RG 830. Es una resolución del año 2000, donde yo siempre digo que hay solamente 6 sujetos que están alcanzados para actuar como agentes de retención de esta norma. Y es yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos. O sea, es una norma general de retención. No hay que esperar que sea nominado el contribuyente, sino que todo el mundo está obligado a actuar como agente de retención. Si no se actúa como agente de retención, el fisco puede aplicar esta norma del artículo 43 e impugnar el gasto. Y hay una causa San Juan, que es del año 2016, 2017, Joaquín, me parece que... Yo creo que 2015, pero no estoy seguro. 2015, bueno, sé que era hacia octubre, una causa San Juan de la Corte Suprema, donde se le dio la razón al fisco. Y se dijo que sí, que este artículo 43 es aplicable, pese a que en la 11683 existe una sanción por no actuar como agente de retención, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con el tema de no actuar como agente de retención porque también puede ser impugnado el gasto. Es más, pese a que el artículo 43 habla impugnar el gasto, en la causa San Juan lo que se estaba impugnando era compra de mercaderías que formaba parte del costo. Y la Corte dijo, no importa si es gasto, es costo, lo que sea, usted no actuó como agente de percepción, de retención, marche preso. Y sin embargo, cuando nosotros comentamos este fallo San Juan y lo vinculamos también con el fallo Mera, la situación es exactamente la misma, ¿sí? Porque si se está impugnando el gasto, se desvirtúa la esencia del impuesto a las ganancias. Pero dice, bueno, como fue un contribuyente remiso que no actuó como agente de retención, entonces le impugnamos el gasto. Bueno, hay un montón escrito sobre el tema, podemos llegar a estas 2 horas hablando, pero no podemos hacerlo. Pero sí tengan en cuenta el artículo 43 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Hemos visto, ¿se acuerdan cuando vimos imputación? Que hay 2 criterios de imputación, el devengado y el percibido. Primera y tercera devengado, segunda y cuarta criterio del percibido. Y habíamos visto también que la norma decía que los gastos se imputan siguiendo el mismo criterio de imputación de las rentas. Por supuesto, con las excepciones previstas en el mismo texto legal, que bueno, que las fuimos analizando cuando vimos el artículo de imputación. Bueno, esto es lo que ya hemos visto. Y habíamos visto también que, bueno, los gastos realizados en el país se presumen vinculados con ganancias de fuente argentina y que los gastos realizados en el extranjero se presumen vinculados con ganancias de fuente extranjera, pero que puede admitirse la deducción de las ganancias de fuente argentina si se demuestra que esos gastos incurridos en el extranjero están destinados a obtener, mantener y conservar ganancias de fuente argentina, ¿sí? O sea, que ponen en cabeza del contribuyente el poderlo demostrar. Y a partir del artículo 85 hasta el 92 se analizan distintos tipos de deducciones admitidas y no admitidas. Y además, bueno, algunos de estos artículos se van a analizar con cada categoría, ya lo deben haber visto en primera y en segunda los artículos específicos de deducciones, y lo que vamos a centrarnos hoy es en el artículo 85 de la ley, que es el conocido como de deducciones generales. ¿Cómo vamos hasta acá, Joaquín? ¿Hay alguna pregunta o vamos bien? Vamos bien. ¿Puedo hacer un comentario? Sí. Muy pequeñito nomás. Este título, capítulo, mejor dicho, en realidad es el título 3 de la Ley de Impuestos a las Ganancias de las Deducciones, es muy cortito. Sin embargo, son esos artículos que vos mencionaste del 83 en adelante. Sin embargo, es muy importante. Y sabiendo esto, saben casi que la mitad, ¿no?, de la parte a la hora de confeccionar la declaración jurada del contribuyente. Sin embargo, nosotros siempre vemos que hay muchos errores y no es algo complejo. Siempre
yo por lo menos personalmente sugiero que se estudie muy en profundidad el tema de las deducciones, no solo a la hora de estudiarlo para rendir un final eventualmente, sino a la hora de la actividad profesional, ¿no? Y sí, porque lo importante es, ¿está vinculado o no está vinculado? ¿Puedo establecer la relación de causalidad o no? ¿Sí? Exacto. Entonces, bueno, por ejemplo, voy al súper, hago la compra del súper y digo, ¿y lo puedo vincular con mi actividad de contadora o no? ¿Y por qué? Porque yo me voy a ver tentada a computar el gasto. Pero puede ser que dentro del gasto esté comprando algo de limpieza que me sirva para limpiar el estudio. Entonces, bueno, ¿qué tendría que hacer? Que me hagan 2 facturas o 2 tickets distintos. El que es personal no lo descuento y el que está vinculado con el estudio sí. ¿Sí? Aparte, perdón Miriam, no te quiero robar Sí. letra, pero hoy el fisco trabaja, si vale la expresión, volteando deducciones, ¿no? El fisco, porque lo que es ingreso es un poco más complejo, lo que es ingreso para uno, a lo mejor es gasto para otro, es la venta de uno es la compra del otro, control por oposición de intereses, pero el tema del cómputo de gastos, si disminuye la base de los gastos que hemos computado, aumenta automáticamente la utilidad y el impuesto. Claro, exacto. Hoy la FIP está trabajando de esa manera de unos años a esta parte. Sí, sí. Bueno, entonces arrancamos con las deducciones generales. ¿Cuál es la característica particular de estas deducciones generales? Son conceptos que el legislador decidió o admitió deducir, aunque no sean necesarios para obtener, mantener o conservar ganancias o fuentes, ¿sí? Ese se quiere decir una liberalidad del legislador. Si no estuviera incluido o en la ley de ganancia o en alguna otra ley, no se podría computar. Por eso es que decimos que la enumeración es taxativa, ¿sí? O sea, si no está ahí, no se puede computar. Están incluidas, se considera, bueno, la del 29 y el artículo 85. El 29 es lo que vimos la última clase o la penúltima que yo les di dentro de sucesiones, gasto de sepelio, ¿sí? Hay quienes lo consideran dentro de deducciones generales, hay quienes lo consideran dentro de las personales, pero bueno, digamos que esta para mí es más general. General. No importa, de todos modos ya hemos hablado que el 996,25 es lo mismo que nada, o sea que no nos matemos demasiado pensando y discutiendo si es del 29 o del 85, pues el efecto es exactamente lo mismo. En el artículo 24 de la ley hay un parrafito que dice aquellas ganancias aquellos gastos que no se imputan con ninguna fuente de ganancia en especial se van a descontar siguiendo el criterio del percibido, y estas son las que van por el percibido. Y si vamos al artículo 85, nos dice, de la ganancia del año fiscal, cualquiera fuese la fuente de ganancia y con las limitaciones contenidas en esta ley, se podrá deducir, ¿sí? Fíjense que ahí nos está diciendo que son generales, ¿por qué? Porque cualquiera sea la fuente de ganancia, se va a poder descontar. Esto se complementa con el 189 del decreto reglamentario, que es lo que nos dice de qué manera se imputan las deducciones generales. Y nos dice, las deducciones que autorizan los artículos 29 y 85 de la ley y todas aquellas que no correspondan a una determinada categoría de ganancias, deberán imputarse de acuerdo con el procedimiento establecido por el artículo 74 de este reglamento para la compensación de quebrantos del ejercicio. Bueno, ustedes no han visto todavía el tema de quebrantos, pero el artículo 74 dice, cuando usted tenga un quebranto, para imputar ese quebranto, si es un quebranto general, ya van a ver que hay distintos tipos de quebranto, hay que seguir un orden. Ese orden es el que le llamamos 2134. Segunda, primera, tercera y cuarta categoría. ¿Sí? O sea, primero se imputa hasta absorber la renta de segunda, después hasta absorber la renta de primera, después absorber la renta de tercero y finalmente la de cuarta. ¿Para qué?
para en cierta manera beneficiar al contribuyente, porque aquel que tiene rentas de cuarta categoría, ¿se acuerdan que habíamos mencionado que tiene una deducción especial particular que no la tienen los de la primera y segunda categoría, y algunos de tercera también pueden llegar a tener esa deducción especial? Entonces, cuando estamos hablando de estas deducciones generales, tanto 29 y 85, también hay que seguir ese mismo criterio de imputación, segundo, primera, tercera y cuarta categoría. ¿Y cuáles son? Bueno, los tenemos aquí enumerados. Tenemos en el artículo 29 los gastos de sepelio, que ya habíamos hablado y vamos a repasar. En el artículo 85 tenemos varios incisos, del A al I, y vamos a tener en el inciso A los intereses de deudas e intereses hipotecarios, en el inciso B los seguros de vida, en el inciso C las donaciones, en el inciso D lo que sea jubilaciones, en el E las amortizaciones de inmateriales, en el F aportes a obras sociales y instituciones que brindan cobertura médico-asistencial, en el G honorarios por servicios profesionales de asistencia sanitaria, en el H, alquileres de inmuebles destinados a casa-habitación, en el I, seguro de retiro, y tenemos una ley, que es la 26063, que permite deducir cierto importe por pagos a trabajadores de servicio doméstico. Fíjense que de pronto si ustedes dicen, ¿qué tiene que ver un pago a un trabajador de servicio doméstico con la obtención de una renta gravada? No tendría vinculación, o el pago de un gasto médico, ¿sí? O el alquiler del inmueble destinado a casa-habitación. Bueno, por eso es que son deducciones generales. Si no estuvieran autorizadas en la ley, ya sea, vamos a ver que hay otra también de SGE, de que no las vamos a mencionar, pero hasta el inciso I tenemos en la propia ley, y tenemos una ley especial de servicio doméstico, bueno, personal de casas particulares, perdón, que admite una deducción que no está en el texto de la ley de impuesto a las ganancias, ¿sí? Entonces lo que vamos a empezar a hacer es analizar cada uno de ellos. Habíamos visto que en el gasto de sepelio teníamos 996,23 por el fallecimiento del causante o sus cargas de familia, que están previstas en el artículo 23 de la ley, y las cargas de familia según el 30 de la ley, no el 23, quedó el 23 antes de la reforma. Uno lo revisa y siempre queda algo. Y habíamos dicho que solamente por los gastos incurridos en el país. Habíamos visto que de acuerdo al decreto reglamentario, el límite es aplicable por cada fallecimiento, que la erogación debe surgir de comprobantes, y que si se produce el fallecimiento del contribuyente, se puede optar por deducir en cabeza del causante o de la sucesión. Y habíamos dicho que la cifra de 996,23 está fija desde el año 1992. Y si de pronto se pagara un importe mayor al deducible, o sea, siempre, no está previsto trasladar el importe no deducido a los periodos siguientes, ¿sí? De todos modos, reitero lo mismo que les dije en la clase pasada. Este tope de 996,23, la verdad que por ahí ni preocupa llegar a buscarlo, porque el máximo ahorro de impuesto puede llegar a ser el 35% de los 996, o sea, más o menos 320 pesos o 330 pesos, ¿sí? Con lo cual realmente es irrisorio, y no sé por qué, pese a todas las reformas que han habido de la ley de impuestos a las ganancias, no se ha modificado el gasto de sepelio, ¿sí? Sí se ha modificado, en cambio, el caso del seguro de muerte. Seguro en el caso de muerte, o sea, el seguro de vida. Fíjense que hasta el año 2017, el monto deducible por seguro también era 996,23. Y se modificó después, a partir del año 2019, el monto es 12.000, el año 2020 18.000 y el año 2021 se fijó en 24.000,
y la ley dijo ajustable por VT, que es unidad de evaluación tributaria, una cosa así, que se suponía, de acuerdo a la ley 27430, que había plazo de un año para que fijen cuál era ese valor. Bueno, la 27430 fue del 2017, ya llevamos más de 3 años y todavía no existe ese valor, esa unidad de valor tributario. ¿Y qué es lo que se pretendía hacer? Que todas aquellas deducciones por monto fijo queden queden expresadas en unidades tributarias, ¿sí? De manera tal que en vez de cambiar la cifra deducible, lo que se haga es modificar la unidad tributaria y así actualizar más fácil los montos deducibles. Bueno, eso todavía no existe. Vemos el artículo 85b. Nos dice, de las ganancias del año fiscal, cualquiera sea la fuente de ganancia, y con las limitaciones contenidas en esta ley se podrá deducir, inciso B, las sumas que pagan los tomadores y asegurados por seguros en caso de muerte y seguros mixtos, excepto, en el caso de los seguros mixtos, para los casos de seguro de retiro privado administrado por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación, en los cuales serán deducibles tanto las primas que cubran el riesgo de muerte como las primas de ahorro, pero también con limitaciones. Quiere decir entonces que lo que está cubriendo es, digamos, ¿qué seguro es el que se puede deducir? El seguro que se puede deducir es aquel seguro que cubre el riesgo muerte, que es el que llamamos seguro de vida. Es medio ilógico, pero el que seguro de vida en realidad lo que está cubriendo el riesgo muerte. Producido el fallecimiento, la aseguradora paga el monto correspondiente a la suma asegurada. Fíjense en que en el segundo párrafo nos dice que serán deducibles las sumas que se destinen a la adquisición de cuotas parte de fondos comunes de inversión que se constituyan con fines de retiro en los términos de la reglamentación que a tales efectos dicte la Comisión Nacional de Valores y los límites que sean aplicables para las deducciones previstas en los puntos 1 y 2 de este inciso B. Ahora, si vemos el tercer párrafo, nos está diciendo que se fija como importe máximo a deducir, por los conceptos indicados en este inciso, la suma de lo que acá les estaba mencionado, hasta el 2018 era 996,23, que estaba fijado desde el año 92, en el año 2019 12.000, en el año 2020 18.000 y 2021 24.000. Ahora, ¿qué pasa si de pronto yo estoy en el año 2021 y pago 30.000 pesos de cobertura de seguro? Yo puedo decir 21. ¿Los 6.000 pesos los puedo deducir al año siguiente? Bueno, ¿qué nos dice el párrafo siguiente? Los excedentes del importe máximo mencionado precedentemente serán deducibles en los años de vigencia del contrato de seguro posteriores al pago, hasta cubrir el total abonado por el asegurado, teniendo en cuenta para cada periodo fiscal el referido límite máximo. ¿Qué quiere decir? Que si de pronto yo les había dicho que pagué 30.000, tenía un excedente de 6.000, si el seguro me cubre una parte del año 2022, puedo llegar a deducirlo en el 2022, pero tengo que ver si en el 2022 contraté, renové la póliza o no, porque si renové la póliza, tengo que sumar los valores de la póliza, digamos, el restante del 2021 más la póliza del 2022 y no me puedo exceder de los 24.000 pesos o el límite que se haya fijado para el año 2022. Y fíjense en que el último párrafo de este 85B dice que ese excedente va a ser actualizable. Dice, serán actualizados aplicándose el índice de actualización mencionado en el artículo 93. Pero ¿qué tenemos? Si vamos al artículo 93, que ya se debe haber mencionado varias veces, el artículo 93 dice
que las actualizaciones previstas en esta ley se practicarán conforme lo establecido en el artículo 39 de la 24073. ¿Qué es lo que dice el artículo 39 de la 24073? Que la actualización a partir de abril del año 92 es 1. Con la ley 27430 se introdujo el segundo párrafo del artículo 93 que permite computar actualización, pero en determinados casos. Y si ustedes se fijan en el artículo, segundo párrafo del 93, no incluye el artículo 85. Por lo tanto, por más que la ley menciona que es actualizable, como se le aplica el primer párrafo del artículo 93, el coeficiente de actualización es 1. Bueno, esto ya, y tenemos que esto se complementa también con el artículo 201 del decreto reglamentario, que es bastante largo, que nos llevaría mucho tiempo verlo. Entonces, bueno, para mí lo que me parece más interesante, que dice que las primas de seguros de vida que cubren riesgo de muerte de los seguros mixtos, tanto la parte que cubre el riesgo de muerte como la destinada al ahorro, serán deducibles por parte de los tomadores y asegurados en la medida en que cada uno soporte el cargo del pago hasta el límite máximo anual que se fije. Y dice, se entenderá que el asegurado soporta ese cargo, entre otros supuestos, si el pago de la prima por parte del tomador implica la existencia para el asegurado de una remuneración sujeta a impuestos. Si nosotros vamos al artículo 85, con la reforma de la 27430 se incluyó una modificación, porque antes solamente decía las sumas que pagan los asegurados, y ahora se incluyó los tomadores y asegurados, con lo cual se podría, digamos que amplía. ¿Por qué? Porque a veces yo puedo ser tomadora y asegurada, ¿sí? Pero puedo ser tomador, o sea, soy quien contrata la póliza, pero que lo asegure a Joaquín Jayés. Entonces, bueno, si yo lo pago, puedo deducirlo del impuesto a las ganancias, aunque no sea yo la beneficiaria, digamos, el riesgo que no sea yo, el riesgo que se está cubriendo. Bueno, les dejo de tarea para el hogar que vean ustedes el 201 del decreto reglamentario. Ahora, ya lo habíamos mencionado el otro día, me parece, habíamos mencionado el seguro de sepelio. El seguro de sepelio no está tratado en la ley y que en la causa Sol Naciente Seguros de Personas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 23 de agosto del 2021, no, futurología no, 2011, perdonen. No lo tienen ustedes en el material anotado, no tiene el número de fallo, eso se lo agregué después, pero encima lo puse mal, es 2011, no 2021. La Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo que el seguro de sepelio es un seguro de vida, porque lo que está cubriendo es un riesgo de muerte, que en vez de dar determinada cantidad de dinero al producirse el fallecimiento, lo que está haciendo es cubriendo el servicio de sepelio, ¿sí? Es como si le hubieran dado el dinero y con ese dinero paga a la cochería. Entonces, analizando si es que eso estaba alcanzado por impuesto al valor agregado, impuestos internos, la Corte Suprema dijo, es una especie de seguro de vida, en consecuencia no paga IVA internos. Por lo tanto, si para IVA e internos es seguro de vida, tenemos que tomar el mismo concepto para impuesto a las ganancias. Fíjense en que en el año 98 la AFIP también entendió que era seguro de vida, pero siempre tratando IVA internos nada más. Por lo tanto, el seguro de sepelio si es seguro de vida, es deducible por el artículo 85, inciso B de la ley, pero siempre con la limitación del mismo 85, o sea, para este año 2021, 24.000 pesos. Y fíjense en que no es, que en realidad, si ustedes tienen una tarjeta de crédito, están pagando seguro de vida, ¿sí?
se les descuenta algo por seguro. Si tienen un crédito, lo normal es que también haya un seguro. ¿Por qué? Porque si ustedes son deudores y se produce el fallecimiento del deudor, bueno, está asegurado de manera tal que el acreedor no deja de cobrar, sino que tomó un seguro que le cubre el riesgo de muerte y para cancelar ese crédito, ¿sí? Entonces, bueno, cuando uno entra a ver qué tengo de gastos de seguro, bueno, hay que entrar a ver todas las deudas que uno tiene, seguro que algo hay de seguro incluido, ¿sí? Entonces, bueno, entren a ver tarjetas de crédito, si tienen los autoplan, no sé, créditos hipotecarios, un crédito en una casa comercial, es muy probable que también les estén descontando algo de seguro, ¿sí? Entonces, bueno, y de ahí de a poquito se puede ir encontrando algún gasto deducible, ¿sí? Bueno, hasta acá, ¿cómo vamos, Joaquín? Bien, bien, ¿Bien? no hay consulta. Bueno. ¿Eh? ¿No hay consulta? No, no hay Bueno, consulta. vamos bien. En realidad nos pasamos del 85, dejamos de lado el 85A y nos fuimos al 85B para vincularlo con los gastos de sepelio. Siendo más ordenado, deberíamos haber empezado por el 85A, ¿sí? Pero bueno, dicen que el orden de los faroles no altera el alumbrado. Así que volvemos ahora entonces al 85A. Este artículo 85, el inciso A, fíjense en que es bastante largo. De este 85A únicamente vamos a ver los tres primeros incisos, los tres primeros párrafos, porque a partir del cuarto párrafo son un tema de deducción de intereses para sujetos de tercera categoría, que eso no lo vamos a ver ahora. Y fíjense que nos dice, de la ganancia del año fiscal, cualquiera fuese la fuente de la ganancia y con las limitaciones contenidas en esta ley, se va a poder deducir A. Los intereses de deudas, sus respectivas actualizaciones y los gastos originados por la constitución, renovación y cancelación de las mismas. Quiero decir que todo gasto generado por una deuda, los intereses o los gastos por constitución, renovación o cancelación, pueden ser deducidos. Pero, cuando se trata de personas humanas y sucesiones indivisas, tenemos una cuestión, a ver, ¿se acuerdan que en el artículo 83 decía que son los gastos deducibles son aquellos efectuados por obtener, mantener y conservar ganancias grabadas? Y este segundo párrafo del inciso A nos dice que en el caso de personas humanas y sucesiones indivisas, la relación de causalidad que dispone el artículo 83, ¿se acuerdan que decíamos que para el artículo 83 siempre tiene que haber una relación de causalidad? Se establecerá de acuerdo con el principio de afectación patrimonial. Quiere decir que se afecta este principio de afectación patrimonial para verificar esa relación de causalidad. Y dice, en tal virtud, solo resultarán deducibles los conceptos a que se refiere el párrafo anterior, o sea, los intereses, cuando pueda demostrarse que los mismos se originen en deudas contraídas por la adquisición de bienes o servicios que se adquieran, que se afecten a la obtención, mantenimiento o conservación de ganancias grabadas. No procederá deducción alguna cuando se trate de ganancias grabadas que conformen a las disposiciones de esta ley, tributen el impuesto por vía de retención con carácter de pago único y definitivo. Bueno, eso último lo dejemos por aparte. Veamos entonces, si solo van a resultar deducibles cuando pueda demostrarse que se pagan los intereses por deudas contraídas por adquisición de bienes o servicios que se afecten a la obtención de ganancias. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, compro una computadora en cuotas y la uso para mi ejercicio profesional. Al pagarla en cuotas, me cobran intereses. Bueno, esos intereses van a ser deducibles. ¿Por qué? Porque esa deuda que asumí es para comprar un bien que lo tengo afectado a la obtención de ganancias.
¿sí? O de pronto, supongamos que ejerzo mi actividad profesional en un local alquilado y pagué fuera de término y me cobran intereses, ¿sí? Bueno, esos intereses también son deducibles. ¿Por qué? Porque tiene una vinculación de causalidad con un servicio necesario para obtener, mantener o conservar una ganancia grabada. Pero si yo compro una computadora en cuotas y pago intereses y la computadora es para que mis hijos hagan sus tareas, ahí esos intereses no son deducibles. ¿Por qué? Porque no hay una vinculación, no hay un principio de afectación patrimonial, no hay una relación de causalidad. Entonces hay que analizar caso por caso cuál es el tratamiento. Con los gastos no se puede generalizar, ¿sí? Hay que analizar cada concepto individualmente, cómo está vinculado con la renta o no. Supongamos que el ejemplo que yo les mencioné, que teníamos intereses, que yo compré una computadora en cuotas, pago intereses y esa computadora parte la uso para trabajar y parte la usan mis hijos. Entonces, tengo que hacer un prorrateo porque hay una parte de ese gasto, de esos intereses, que no se vinculan con una renta grabada. Entonces, solamente voy a poder deducir la proporción. O, por ejemplo, no sé, ahí no, sí, mis hijos la usan, no generan un ingreso, pero voy a tener que estimarlo de alguna manera. ¿Sí? Voy a tener que decir, bueno, el 50% del tiempo la utilizo para trabajar, entonces los intereses los deduzco en un 50%. Hay que establecer alguna vinculación. Y si bien ustedes no lo han visto todavía, lo van a ver después en el trabajo práctico número 4, si vamos al artículo 26 de la ley, en el penúltimo párrafo, el artículo 26 es el que trata de exenciones. Y nos dice, cuando coexistan intereses activos contemplados en el inciso H o actualizaciones activas a que se refiere el inciso T con los intereses o actualizaciones mencionadas en el 85A, la exención estará limitada al saldo positivo que surge de la compensación de los mismos. A ver, el inciso H de la ley nos dice que están exentos, lo voy a decir muy genéricamente, después se va a ver en el práctico, van a estar exentos del impuesto a las ganancias los intereses generados de caja de ahorro, de cuentas especiales de ahorro, plazo fijo en moneda nacional u otro tipo de captación de fondos. Entonces, estos intereses, fíjense que son solamente caja de ahorro, cuentas especiales de ahorro y plazo fijo en moneda nacional o algunas otras formas de captación de fondos. Esos están exentos. Si esos intereses están exentos, quiere decir que no forman parte de la base imponible del impuesto a las ganancias. Pero yo de pronto podría haber pedido un crédito para, no sé, financiar la compra de la computadora que les había mencionado que tengo afectada a mi estudio profesional para descontar intereses y yo tenía la plata, pero ¿qué hice? La puse a plazo fijo. Entonces, si pongo la plata a plazo fijo y a su vez pedí un crédito, la consecuencia sería que los intereses del plazo fijo en pesos estarían exentos y los intereses, que eso se llaman intereses activos, los que uno cobra, y los intereses que pague, que se llaman pasivos, los estaría deduciendo. Con lo cual, ¿qué es lo que estoy produciendo? Lo que se llama un ahuecamiento de la base imponible. Entonces, este artículo 26 lo que dice es, si usted tiene intereses activos, exentos, e intereses pasivos que usted pretende deducir, haga una compensación. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, lo que les decía, impedir que el contribuyente manipule la renta tomando una deuda que le genere intereses deducibles y colocando esos fondos en inversiones que le genere ingresos exentos. Entonces, el legislador previó que se haga una compensación previa. Esta compensación
únicamente la hacen las personas humanas y las sucesiones indivisas y no las empresas unipersonales, ¿sí? Los sujetos de tercera categoría nunca hacen esta compensación, sino que son solamente las personas humanas y sucesiones indivisas. Y lo vemos en un ejemplo, espero no haberme confundido. Tenemos intereses de plazo fijo y de caja de ahorro exento por 16.300 pesos. Y tenemos intereses por adquisición de una computadora para un estudio profesional de 13.000 pesos pagados. Entonces, ¿qué diríamos nosotros? Si no existiera esta norma de compensación, diríamos, los 16.300 de los plazos fijos, los activos, están exentos. Y los 23.000 son deducibles, perdón, los 13.000 son deducibles. Sí. Ahí, perdón, pongan 13.000, ya les voy a cambiar el material. Entonces, si nosotros tenemos que nos dice, cuando coexistan intereses activos, que son los 16.300, con intereses pasivos, que son 13.000, esperen que vamos a hacer lo que hace la contadora EWE, vamos a corregir acá nomás, porque si no se van a... Y después si no uno se olvida. No, sí, no eso, sino que bueno, para que se pueda ver, porque si no uno ve 23.000 y se marea, porque el otro es con 23. Entonces, cuando existen intereses activos de 16.300 con intereses pasivos, dice el artículo 26H, la exención va a estar limitada a la diferencia entre los activos y los pasivos, si es que los activos fueran mayores. Como los 16.300, que son los exentos, son superiores a los 13.000, solo se va a considerar como exento la diferencia entre los 16.300 y los 13.000, o sea, 3.300. Fíjense que en el número, porque si ustedes dicen, si tomo como ingreso 16.300, aunque sea exento, y tomo como salida 13.000, el número es el mismo, 3.300, 16.300 de ingreso, 13.000 de salida, pero la diferencia está que si no hubiera hecho esta compensación, hubiera descontado 13.000 en vez de 3.300. Ahora, esto es lo que nos dice el 26H. Y si fuera al revés, bueno, el 94 del decreto dice que si de tal compensación surgiera un saldo negativo, quiere decir que los pasivos son mayores que los activos, este será deducible de la ganancia del año fiscal, cualquiera fuera la fuente de ganancia que se trate. En el mismo ejemplo, los activos 16.300, los pasivos 23.000. Ya hicimos el test de la relación de la vinculación de causalidad, del principio de afectación patrimonial, o sea, dijimos 23.000 serían deducibles. Lo mismo, diríamos 16.300 exentos, 23.000 deducibles. No, señor, vaya a hacer la compensación previa. Entonces, como los exentos son inferiores a los deducibles, solo se va a tomar como deducible la diferencia, o sea, los 23.000 menos los 16.300, que son los 6.700. Y de esta manera no se ahueca la base imponible, ¿sí? Esto ténganlo muy presente. Es muy probable que en un parcial se les pida algo de compensación. Y es muy probable que el 80% de las veces se lo olviden, ¿sí? De la misma manera que es muy probable que en un final se les pida cuál es el tratamiento de los intereses activos y pasivos y se olviden de la compensación. Entonces, es un parrafito chiquitito en el artículo 26, ¿sí? Pero es trascendente. Bueno, se deduce de una categoría en particular, y si yo acá lo dije que es por adquisición de una computadora para el estudio profesional, ¿sí? Entonces dijimos si el estudio profesional, qué tipo de renta era, de cuarta. ¿Lo deduzco como una renta de cuarta o como una deducción general? Bueno, nosotros entendemos que debe computarse como una deducción general y no dentro de cada categoría, por encontrarse dentro de este artículo de deducciones generales, y en cierta manera es lo que también dice el 94 del decreto, porque no dice que se descontará de la categoría, sino que lo que dice es que se descontará de la ganancia del año. Fíjense en que
a los efectos, dicen los 24 del decreto, a los efectos de la compensación que establece el penúltimo párrafo del artículo 26 de la ley, solo deberán computarse los intereses y actualizaciones que resulten deducibles en función de del establecido en el inciso A del artículo 85, es decir, aquellos que guarden la relación de causalidad que dispone el 83. Si de tal compensación surgiera un saldo negativo, este será deducible de la ganancia del año fiscal, cualquiera fuese la fuente de ganancia de que se trate. Entonces entendemos que se trata de una deducción general y no dentro de la categoría. Así lo van a ver también tratado dentro del práctico número, creo que es el 4. ¿Sí? Ahora, dentro del mismo 85A, en el tercer párrafo, tenemos una típica deducción general, que si no existiera, no se podría computar. Fíjense en qué dice. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, es decir, aunque no tenga relación de causalidad ni afectación de patrimonial, los sujetos indicados en el mismo, ¿quiénes son? Personas humanas y sucesiones indivisas. Podrán deducir el importe de los intereses correspondientes ¿a qué? A créditos hipotecarios, o sea, intereses de un solo tipo de créditos, créditos hipotecarios, que les hubieran sido otorgados por la compra o construcción de inmuebles destinados a casa habitación del contribuyente o del causante en el caso de sucesiones indivisas, hasta la suma de 20.000 pesos anuales. Y nos dice, en el supuesto de inmuebles en condominio, el monto a deducir por cada condomino no podrá exceder al que resulte de aplicar el porcentaje de su participación sobre el límite establecido precedentemente. ¿Qué nos está diciendo? Nos está dando la posibilidad de computar intereses deducibles, intereses por compra o construcción de inmuebles destinados a casa habitación. Fíjense en que en ningún lugar dice mejoras, pero sin embargo, porque habla de compra o construcción, pero sin embargo la AFIP entiende que también están incluidas las mejoras, es decir, los intereses que se hayan pagado por créditos hipotecarios para mejoras de inmuebles, porque el término construcción es amplio, entonces también se admitió. Pero fíjese que van a ser solamente intereses de créditos hipotecarios. Si de pronto uno compró un inmueble y pacta con el vendedor que le va a pagar algunos intereses, pero no constituye una hipoteca, esos intereses no van a ser deducibles, porque lo que se pide es que sean hipotecarios. Fíjense que dice, bueno, si se trata de condominio, supongamos que sea un inmueble que está a nombre de 2 personas y se tomó el crédito también a nombre de 2 personas, ¿sí? O se tomó el crédito a nombre de uno, pero el inmueble está a nombre de los 2. Entonces, se tiene que proporcionar el interés a la participación de cada uno. No se contempla la situación del matrimonio, es decir, si el titular, si uno de los titulares del inmueble es uno de los cónyuges y el crédito está a nombre del otro, no podría deducirse los intereses, ¿sí? Y solamente lo puede deducir como deducción, lo puede computar como deducción el que sea titular de ese crédito hipotecario, que a su vez tiene que ser para compra, construcción o mejoras de inmuebles con destino a casa habitación. O sea que si de pronto se compra un inmueble que va a ser destinado a la renta y se pagan intereses hipotecarios, no van a ser deducibles por este artículo 85A, por este tercer párrafo del artículo 85. Sí va a poder ser deducido por el 85A primero y segundo párrafo. Y aparte ustedes ya han visto también que en primera categoría había dentro de las deducciones admitidas en el decreto reglamentario los intereses de deuda, ¿sí? ¿Cuál va a ser la diferencia? Estos intereses de créditos hipotecarios para la compra o construcción de inmuebles destinados a casa habitación, ¿entran en la compensación que hablamos recién o no? Y nosotros interpretamos que no,
¿Por qué? Porque el 94 del decreto dice que para la compensación solamente deben entrar aquellos que guardan la relación de causalidad que dispone el artículo 83. Y esta deducción de intereses hipotecarios es una liberalidad del legislador, es decir, es algo que ha decidido el legislador. Si no existiera, no sería deducible. No es un gasto necesario del artículo 83, ¿sí? Entonces, se va a poder deducir hasta 20.000 pesos al año, pero no va a entrar en compensación. Es decir, el límite, sí hay que tener en cuenta el límite, pero no entra dentro de la compensación. En el trabajo práctico ustedes van a ver que va, si no me equivoco, a ver la compra de un inmueble, que parte se destina a casa habitación y parte se alquila. Entonces ahí cómo juega cada uno de los intereses, cuál entra en compensación y cuál no. Y otro temita es que esos 20.000 anuales es el mismo monto desde el año 2001, ¿sí? Y si no me equivoco, en el 2001 estábamos 1 a 1. Creo que sí, ¿no? Creo que sí. Creo que estábamos 1 a 1 con el dólar. Talla, todo, sí. ¿Sí? Entonces, bueno, eran 20.000 dólares. Hoy mejor no saquemos porque nos ponemos a llorar. ¿Cuántos serían ¿Cuántos serían si hasta son 200 dólares? Claro, a 100 pesos, 200 dólares. ¿Sí? Ya estamos ahí por pisar los 100 pesos, el oficial, que es el que debe computarse a todos los efectos. ¿Sí? Entonces, bueno, en su momento 20.000 pesos era una cifra muy importante, casi nadie llegaba. Hoy creo que todo el mundo excede los 20.000 pesos. ¿Sí? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta las dos limitaciones. Créditos hipotecarios, tres. Crédito hipotecario, inmueble con destino casa habitación y hasta 20.000 anuales. Sigamos con el, ¿cómo vamos hasta ahí, Joaquín? ¿Bien? Bien, bien. ¿Bien? Únicamente vos aludiste a que las refacciones de la casa habitación también serían computables como deducción esos intereses. No, perdón. Los intereses de créditos hipotecarios que se hayan asumido o se hayan tomado para hacer reformas también son deducibles, entran dentro de este concepto de esta masa de hasta los 20.000 anuales. Bien. Bueno, fíjense que en el artículo 85, inciso C, nos dice, de la ganancia del año fiscal, cualquiera fuese la fuente de ganancia, se van a poder deducir donaciones destinadas a quiénes. Las donaciones a los fiscos nacional, provincial y municipales, al fondo partidario permanente, a los partidos políticos reconocidos, incluso para el caso de campañas electorales, y a las instituciones comprendidas en el inciso E del artículo 26, que son instituciones religiosas, realizadas en las condiciones que determine la reglamentación y hasta el límite del 5% de la ganancia neta del ejercicio. Analicemos primero las limitaciones en cuanto al destinatario de la donación, es decir, no cualquier donación va a ser deducible, ¿sí? Tiene que ser donación al fisco nacional, provincial o municipal, al fondo partidario permanente, a partidos políticos reconocidos, a instituciones religiosas del inciso E del artículo 26 de la ley. El artículo 26 es el que habla de exenciones y el 26E establece que están exentas las instituciones religiosas. Y en el párrafo que sigue del 85C nos dice que lo dispuesto precedentemente también será de aplicación para las instituciones comprendidas en el inciso F del citado artículo 26. ¿Qué son las instituciones comprendidas en el F del artículo 26? Son los que conocemos con el nombre genérico de entes sin fines de lucro, ¿sí? Asociaciones, fundaciones, entidades civiles de asistencia social, salud pública, caridad, beneficencia. Esos entes, todos los que nosotros llamamos como entes sin fines de lucro,
si cumplen con los requisitos establecidos por la ley, pueden gozar de exención en el impuesto a las ganancias. Pero no todas las donaciones que se les hagan a estos entes sin fines de lucro van a ser deducibles por parte del donante. ¿Por qué? Porque la posibilidad de deducir la donación efectuada es a determinados entes sin fines de lucro. Los que tengan como actividad, fíjense, dice, cuyo objetivo principal sea la realización, estoy de nuevo en el 85C, perdón, la realización de actividad de asistencia social u obra médica asistencial de beneficencia sin fines de lucro, incluidas las actividades del cuidado y protección de la infancia, vejez, minusvalía y discapacidad, la investigación científica y tecnológica, aun cuando la misma esté destinada a la actividad académico-docente, cuenten con una certificación de calificación respecto a los programas de investigación de los investigadores y del personal de apoyo que participen en los correspondientes programas, extendida por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica, dependiente de la Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, es decir, determinada investigación científica, o sea, entes que se dediquen a ese tipo, investigación científica sobre cuestiones económicas, políticas y sociales, orientada al desarrollo de planes de partidos políticos, la actividad sistémica, educativa, sistémica y de grado para el otorgamiento de títulos reconocidos oficialmente por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, como asimismo la promoción de valores culturales mediante el auspicio, subvención, dictado o mantenimiento de cursos gratuitos prestado en establecimientos educacionales públicos o privados reconocidos por el Ministerio de Educación o similar en las jurisdicciones. ¿Qué es entonces que si el ente al cual uno le está haciendo una donación no entra en ninguno de estos conceptos o de los objetos de estos entes, esa donación no va a ser deducible para el donante? Y fíjense que en el artículo 203 del decreto reglamentario define qué es lo que se entiende por asistencia social. Y dice que se entiende que actividad de asistencia social comprende aquellas acciones o proyectos que tiendan a promover la integración social mediante la protección integral de derechos de la infancia, de la juventud, de la tercera edad y de género, el desarrollo de comunidades sostenibles, capacitación vinculada con la economía social de oficios y saberes populares, fortalecimiento institucional de organizaciones de la sociedad civil y comunitarias destinadas a la asistencia a la población, el desarrollo territorial e infraestructura social urbana y rural, prevención y asistencia de adicciones, seguridad alimentaria y toda otra acción o actividad que fomente el desarrollo humano, bregando por el mejoramiento de la calidad de vida de personas en riesgo o situación de vulnerabilidad. En realidad, me parece que, bueno, este artículo 203 fue introducido en el año 2018. Hasta ese entonces no existía una definición de qué era asistencia social. Está bien que el artículo también era distinto, se le hizo también modificación en el 85C, pero si el ente no tiene alguna de estas actividades, la donación que se realice no va a ser deducible. Ahora ustedes me van a decir, ¿y eso qué quiere decir? Que cada vez que quiero hacer la donación a alguno de estos entes, tengo que entrar a pedir el estatuto y a ver si es que cumple o no cumple y hacerlo yo, y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque estos entes, para que la donación pueda llegar a ser deducible, el primer requisito es que estén incluidos dentro de la exención. Quiere decir que para eso tuvieron que pedir un reconocimiento de la AFIP. Y a su vez, cuando piden el reconocimiento de exención, piden también que sean incluidos dentro de este artículo 85C. Entonces, uno busca, puede entrar en la página web de la AFIP y teniendo la CUIT del ente sin fines de lucro, puede saber si el ente está exento en impuesto a las ganancias y a su vez si las donaciones que se le efectúen a ese ente son deducibles o no. Pero a esta limitación cualitativa
tenemos también limitación cuantitativa, porque habíamos visto que el primer párrafo del inciso C dice que hasta el límite del 5% de la ganancia neta del ejercicio, ¿sí? Ahora, si vamos a ver el penúltimo párrafo del artículo 85 de la ley, nos dice cómo se calcula ese 5% de la ganancia neta, a qué nivel. ¿Se acuerdan que habíamos visto en el esquemita que teníamos ganancia bruta menos deducciones, llegábamos a ganancia neta, después teníamos deducciones, después teníamos las deducciones generales que estamos viendo ahora, después teníamos los quebrantos de ejercicios anteriores, teníamos las deducciones personales para recién llegar a la ganancia neta sujeta a impuestos. Entonces digo, ¿y dónde calculo el 5%? Bueno, el penúltimo párrafo del 85C lo que dice es, a los fines de la determinación de los límites establecidos en el primer párrafo del inciso C. Dejemos cuál es la otra, la vamos a ver enseguida. Los referidos porcentajes, o sea, el 5%, se va a aplicar sobre las ganancias netas del ejercicio que resulten antes de deducir el importe de los conceptos comprendidos en las citadas normas, el de los quebrantos de ejercicios anteriores y cuando corresponda la suma que se refiere al artículo 30 de la ley. Si vamos a los 5 primeros minutos de la clase y volvemos a este esquemita, ese 5% se calcularía sobre este concepto que dice ganancia neta. ¿Se ve cuando yo paso el cursor o no se ve nada? Sí, sí se ve. ¿Sí se ve? Bueno, Sí, sí. este concepto a este nivel, ¿sí? Vamos a ver que tenemos otras deducciones que también están limitadas al 5%. Entonces, el 5% siempre se va a sacar a este, en realidad, a este nivel, pero después de descontar las deducciones sin limitación porcentual. Hay 3 deducciones que tienen limitación del 5%, ¿sí? Donaciones, cuotas médico-asistenciales y gastos médicos. Entonces, saco una ganancia neta, le resto las deducciones, el resto de las deducciones generales que no tienen limitación del 5%, y sobre eso es lo que calculo el 5%. Pero también hay limitaciones en cuanto a formalidades a ser cumplidas que están previstas en la Resolución General 2681 del año 2009, que esa resolución no es solamente la que tienen que cumplir los entes sin fines de lucro para pedir la exención, sino también la que tiene que cumplir quien desee computar una donación como deducción. Entre otras cosas, por ejemplo, si se hace en efectivo, que tiene que hacerse mediante depósito bancario. Y esto es interesante, porque fíjense que nosotros tenemos el artículo 85, dice que, bueno, entre los sujetos beneficiados de las donaciones y por los cuales yo podría deducir la donación realizada, está el Estado nacional, provincial y municipal. Entonces resulta que hubo un contribuyente, Jockey Club, que le hizo una donación al Estado y se planteó la duda de si esas donaciones también estaban sujetas a limitación o no. O sea, ese 5% se aplica también a lo que es donación al Estado, porque decía, si en definitiva estoy beneficiando al propio Estado, ¿por qué me están limitando esa deducción? Bueno, para hacerla corta, la Corte Suprema en ese fallo Jockey Club lo que dijo es que ese 5%, el límite del 5%, es aplicable a todas las donaciones que se pretendan deducir de acuerdo al artículo 85C, ¿sí? No interesa quién es el sujeto. Fíjense cómo fue evolucionando las limitaciones. Originariamente era un 20%, después fue un 10%, a partir del 89 un 5%, y a partir del año 95 fue cuando empezaron a limitar los beneficiarios de la donación.
¿Por qué sucedió todo esto? Bueno, cierta manera porque habían excesos por parte de los contribuyentes y también porque había una dificultad de fiscalización. Yo creo que, bueno, vamos a ver que tenemos limitaciones de deducciones también por dificultades, o en su momento se dijo dificultad de fiscalización. Yo creo que esas dificultades de fiscalización con todos los regímenes de información que hay han sido superados. ¿Por qué? Porque el ente sin fines de lucro tiene que informar cuáles son las donaciones recibidas de sujetos que van a deducirlas, o que pretendan deducirlas, ¿sí? Y a su vez, quien efectúa la donación, el donante, también tiene que informar a quién le efectuó la donación, ¿sí? Entonces, bueno, me parece que tienen control. Hay posibilidad de que el fisco, si no quiere levantarse e ir a ver al contribuyente, aunque sea apretando un botón, puede llegar a hacer controles cruzados. El artículo 202 del decreto reglamentario es el que reglamenta de qué manera se van a computar estas donaciones. Y fíjense en que nos dice el cómputo de las donaciones que se refiere al inciso C será procedente siempre que las entidades e instituciones beneficiarias hayan sido, cuando así corresponda, reconocidas como entidades exentas por la AFIP y en tanto se cumplen los requisitos que ésta disponga y lo que establezca el mencionado inciso. Y a su vez nos dice de qué manera, es decir, que tiene que tener un certificado de exención vigente, y también este artículo 202 dice de qué manera se van a evaluar las donaciones en especie que se realicen, ¿sí? Y también nos dice que cuando la sociedad de personas hagan donaciones, esas donaciones, ¿quién las va a deducir? Las va a deducir cada uno de los socios en su propia declaración jurada, en proporción a su participación en los resultados sociales. ¿Se acuerdan que habíamos visto que las sociedades de personas no eran sujetos de impuesto a las ganancias, supongamos la colectiva, sino que lo que hacían era determinar una renta y asignársela a los socios? Entonces, dice, la donación no se va a tomar en cabeza de esa sociedad de personas, sino que para establecer el límite del 5%, lo va a hacer cada uno de los socios, ¿sí? Eso es en definitiva lo que está diciendo. Bueno, y el 203 es el que establecía qué se entiende por asistencia social. Bueno, hasta acá, ¿vamos bien? Perfecto. Bueno, seguimos con el inciso D. Nos dice, leemos siempre vinculando, yo les aconsejé siempre leer la primera parte del artículo y el inciso. De la ganancia del año fiscal, cualquiera fuese la fuente de ganancia, se podrá deducir las contribuciones o descuentos para fondos de jubilaciones, retiros, pensiones o subsidios, siempre que se destinen a cajas nacionales, provinciales o municipales. ¿De qué estamos hablando acá? De los aportes para jubilación. Y acá deberíamos analizar por separado cuando se trata de trabajadores en relación de dependencia y trabajadores independientes. Si estamos en trabajadores en relación de dependencia, todo aquel que está trabajando en relación de dependencia y obviamente está registrado, ¿sí?, hace un aporte a la caja de jubilación. De su sueldo le descuentan un 11, un 12, creo que un 11, ¿no? Un 11, un 12%, depende el tipo de actividad que desarrolla. Entonces, ese aporte a la caja jubilatoria, ¿es deducible en el impuesto a las ganancias? Y la respuesta es sí. ¿Es deducible en el impuesto a las ganancias? ¿Por qué? ¿Por qué es un gasto necesario o es una deducción general? Nos van a encontrar doctrina de ambos lados, ¿sí? Hay quienes consideran que es gasto necesario, pero cada vez más se entiende que es una deducción general. Es más, Reich, si ustedes leen los antiguos libros de Reich dice que no es deducible tampoco, porque con el aporte que uno está haciendo, está haciendo un fondo para que cuando llegue la edad jubilatoria uno tenga con qué jubilarse, ¿sí? Claro, es la teoría del contrato social.
Exactamente, exactamente. Entonces dice que no sería deducible. Pero bueno, acá lo tenemos dentro de las deducciones generales. Yo me pregunto, ¿es un gasto necesario para obtener, mantener o conservar la ganancia? Y en definitiva sí, porque yo puedo decir no me cobren jubilación y la respuesta es no, ¿sí? Pero también es decir que si no estuviera en el artículo 85, ¿lo podría computar? Yo creo que sí, pero lo tenemos dentro del artículo 85. Entonces lo vamos a considerar como una deducción general del 85. ¿Cuál es la única incidencia que, es más, los aplicativos de la AFIP en la determinación del impuesto lo toman directamente como una deducción general, no lo toman como gasto de la categoría? ¿Y cuál es la diferencia de considerarlo como gasto de la categoría o como deducción general? Ustedes van a ver que habíamos mencionado que existe una deducción personal que se llama la deducción especial, a la cual solamente tienen derecho quienes obtengan rentas de cuarta categoría y que si se trata de empleados en relación de dependencia tiene un monto mayor. Después vemos lo anterior. Entonces, uno de los requisitos para el cómputo de la deducción especial es que solamente puede tomarse hasta cancelar esa renta de cuarta categoría, ¿sí? Entonces, si yo tengo una mayor renta de cuarta categoría, puedo tomar una mayor deducción especial del artículo 30C. Por lo tanto, me conviene que sea una deducción general del 85D, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces me permite computar mayores deducciones. Si yo lo descuento de la cuarta categoría, se me achica la cuarta categoría y la deducción especial a computar va a ser menor. Y como no lo pude tomar como deducción general, voy a tener más impuesto a las ganancias a pagar, ¿sí? Entonces, nosotros ya hace varios años que lo venimos tomando como una deducción general y desde que está los aplicativos de AFIP online, no permite otra manera que no sea tomarlo como una deducción general del 85D. Por lo menos hasta el año pasado. Este año, para la declaración del 2020, todavía no tenemos aplicativo. Como todos los años cambian criterio en algo, no sabemos qué sorpresa vamos a tener este año. Y en este caso, ¿se acuerdan que habíamos visto que las deducciones generales se imputan cuando estén pagadas? ¿Qué quiere decir entonces? Que si mi empleador no pagó, no depositó el 931, yo no puedo computar la deducción. Y la respuesta es no, porque a mí me lo han retenido, ¿sí? A mi bolsillo nunca entró, entonces yo ya lo pagué. Después tiene un problema de retención indebida, tendrá penal tributaria, tendrá multa, todo lo que sea, ¿sí? Pero basta que el empleador haya hecho la retención del aporte para que sea deducible. En el caso de trabajadores autónomos, igual se puede ejercer la actividad aunque no se pague la obligación ante las cajas de jubilaciones. Quiere decir que entonces no es un gasto necesario, ¿sí? Si yo no pago la caja de jubilación, ¿cuál va a ser la consecuencia? Que no me voy a poder jubilar, pero eso no me impide ejercer mi actividad. Por lo tanto, aquí sí es una deducción del artículo 85D. Y si no existiera este 85D, no sería deducible. Y recuerden que acá sí va a ser deducible cuando se pague. Y el hecho de pagar la jubilación habilita el cómputo de la deducción especial. ¿Por qué? Porque esa deducción especial, que es bastante compleja y que la vamos a ver con cuarta categoría, y que es la que se modificó la semana pasada y estamos, hace 10 días ya y se supone que en cualquier momento va a salir publicada la ley, se modificó justamente el tema de la deducción especial, pero uno de los requisitos es, para poder computar la deducción especial, es que se haya cumplido con las obligaciones previsionales
hasta el vencimiento del plazo para la presentación de la declaración jurada, que es el mes de junio, ¿sí? Entonces, hay que tener pagada la jubilación para poder computar la deducción especial. Y a su vez va a ser deducible cuando se pague. Y nos preguntamos, aquí en Salta, nosotros como contadores tenemos una caja previsional profesional. En general, todos los colegios o consejos profesionales tienen su caja profesional, su caja previsional profesional, cosa que no sucede en otras jurisdicciones. Por ejemplo, en Capital Federal no la tienen. Ellos pagan autónomos. Entonces la pregunta es, cuando acá habla contribuciones, descuentos para fondos de jubilaciones, retiros, siempre que se destinen a cajas nacionales, provinciales o municipales. Y esta caja previsional profesional, si se quiere decir, no es ni nacional, ni provincial, ni municipal. Pero sin embargo, consideramos que forman parte del sistema previsional porque en el artículo 125 de la Constitución Nacional dice que las provincias pueden conservar los organismos de seguridad social para, bueno, entre ellos los profesionales. Las cajas profesionales son creadas por ley provincial, quiere decir que ha habido una delegación de la provincia en las cajas, en estos entes, cajas previsionales profesionales, que sustituyen a la caja provincial, de manera tal que esos aportes jubilatorios, por tener la caja previsional profesional carácter de sustituta, esos aportes jubilatorios van a ser deducibles, pero siempre que se hayan pagado, ¿sí? Van a ser deducibles lo que se haya pagado en el ejercicio. Y si de pronto uno entró en un plan de pagos, porque puede ser que uno tenga deuda de autónomos, ¿sí? Y bueno, entró en un plan de pagos de AFIP, entonces va a poder descontar únicamente la parte. A ver, ¿qué parte va a poder descontar? ¿Únicamente la parte de capital o también lo de los intereses? Si yo entro en un plan de pago, voy pagando en cuotas. Ese plan de pago, cuando uno hace un plan de pago de AFIP, sale un detalle de imputación de las cuotas y dice cuánto es de capital y cuántos son los intereses contenidos en cada cuota. No cabe en duda que la parte del capital va a ser deducible, ¿sí? No todo el monto que metí en el plan de pago, sino únicamente la porción de autónomos que cancelé durante el ejercicio. ¿Y los intereses van a ser deducibles o no? Y entendemos que sí, que también son deducibles por el 81A, ¿sí? ¿Alguna pregunta acá, Joaquín, o pasamos a la otra? Sí, estaba buscando, había una consulta relacionada con donaciones. Era el caso, ¿cómo sería la deducción de donación en cabeza de cada socio, si es el 5% prorrateado según su grado de participación? A ver, supongamos que sea la única ganancia que tiene el sujeto, ¿sí? Que la sociedad determinó 100.000 pesos y hay 2 socios. Va a determinar la ganancia, obviamente, antes de donaciones, la sacó a las donaciones. Antes de donaciones, 100.000 pesos. 2 socios en partes iguales, al socio A le toca 50, al socio B 50. No tiene ningún otro ingreso, no tiene ningún otro gasto. Entonces hemos dicho, a ese nivel va a sacar el 5%. ¿El 5% de qué? De 50.000. El 5% de 50.000 va a ser, si no me equivoco, 2.500 pesos. Entonces, hasta 2.500 va a poder computar como deducción. Si la donación fue de 2.000 pesos, va a poder computar como deducción 2.000 pesos. Si la donación fueron 10.000 pesos, va a poder computar como deducción 2.500. ¿Sí? No sé si quien hizo la pregunta. Cada socio, profe, cada socio. Cada socio, exactamente. Si la donación, hemos dicho, en realidad tendría que haber dicho que el total de la donación fue 10.000 pesos. ¿Cuánto le toca a cada uno? 5.000. ¿Sí? Entonces se divide en los socios.
De nada. Bueno, uy, ¿qué hora es? En el inciso E nos dice que se van de la ganancia del año fiscal, cualquiera fuese la fuente de la ganancia, se van a descontar las amortizaciones de los bienes inmateriales que por sus características tengan un plazo de duración limitado como patente, concesiones y activos similares. Esto se vincula con el 92H, donde no se puede computar amortizaciones de llaves, marcas y activos similares que no tienen un plazo determinado. Supongamos que de pronto tengo la patente para explotar una marca o para una concesión de explotación de una marca por determinado tiempo, o el uso de un, no sé, pagué para poder utilizar un logo determinado por un cierto plazo, bueno, ahí sí voy a poder computar amortización, pero si no tiene una llave, no tiene un plazo establecido. Entonces ahí no se puede computar ningún tipo de amortización. Esta es más interesante y esta también la solemos preguntar bastante en los exámenes finales y se suelen marear también, y también en los parciales, ¿sí? Fíjense en que nos dice el inciso F, que tiene 2 párrafos. De la ganancia del año fiscal, cualquiera fuese la fuente de ganancia, y con las limitaciones contenidas en la ley se podrán deducir. F. Los descuentos obligatorios efectuados para aportes para obras sociales correspondientes al contribuyente y las personas que revistan para este el carácter de cargas de familia, ¿sí? Si estamos hablando de descuentos obligatorios efectuados para aportes para obras sociales, ¿de quién estamos hablando? ¿Quiénes tienen aportes obligatorios de obras sociales? Los empleados en relación de dependencia. Y en el segundo párrafo del 85F nos dice, asimismo, serán deducibles los importes abonados en concepto de cuotas o abonos a instituciones que presten cobertura médico-asistencial correspondientes al contribuyente y a las personas que revistan para este el carácter de cargas de familia. Esta deducción no podrá superar el 5% de la ganancia neta del ejercicio. Quiere decir que en el primer párrafo tenemos un tratamiento para lo que sea a obras sociales y en el segundo párrafo otro tratamiento. El primer párrafo el que llamamos de obras sociales y el segundo aportes de cuotas médico-asistenciales. Analicemos cada uno por separado. Veamos primero la deducibilidad de los aportes obligatorios a obras sociales. Por ley 23660, toda persona que trabaja en relación de dependencia tiene que aportar al sistema de salud independientemente que haga uso o no del sistema, ¿sí? El empleador le va a retener un determinado porcentaje que normalmente es un 3%. Y hacemos la misma pregunta que nos hicimos para los aportes jubilatorios obligatorios. ¿Es un gasto necesario o una deducción admitida? Bueno, está ahí. La ley lo considera, los aplicativos también lo consideran y nosotros lo consideramos como una deducción admitida del artículo 85. Ahora, y fíjense, si volvemos a ver el primer párrafo, nos dice los descuentos obligatorios efectuados para aportes para obras sociales correspondientes al contribuyente y a las personas que revistan para este el carácter de cargas de familia, ¿sí? Y fíjense que en este primer párrafo no tiene ninguna limitación respecto a un porcentaje de la ganancia neta. Quiere decir que todo lo que se aporte como obligatorio va a ser deducible siempre y cuando sea por el contribuyente y quienes sean sus cargas de familia. Ahora, hemos visto que las cargas de familia va a ser cónyuge, hijos menores de 18 años, ¿sí? O incapacitados para el trabajo, en cuyo caso no tiene limitación. Y en el caso de los hijos hasta 18 años que sean residentes en el país, que no tengan ingresos superiores a la ganancia no imponible.
¿Y qué pasaría si no todos? Pero, sin embargo, los hijos tienen cobertura de la obra social, aunque tengan más de 18 años, en la medida que estén trabajando, que estén estudiando y no tengan ningún otro tipo de ingreso y hasta los 25 años. Entonces, puede haber un contribuyente que tenga un hijo de más de 18 años que esté a su cargo y que le esté pagando la obra social, o sea que dentro del beneficio de la obra social está, digamos, incluido ese hijo, y la respuesta es sí. Entonces, si no todos los beneficiarios cubiertos por el aporte obligatorio son cargas de familia, ¿se puede tomar el total del aporte obligatorio? Y hay quienes dicen que no. Nosotros interpretamos que sí. Estaba leyendo hace rato alguno de los libros y que decía que sí, porque el monto que se pague es independiente de los beneficiarios, sean cargas de familia o no. El monto que se pague es el 3%, tenga un hijo, tenga 10 hijos, ¿sí? Sea casado o sea soltero. Entonces, no es que le va a disminuir el aporte, ¿sí? Entonces siempre va a ser deducible. Ahora, puede ser que se haga un aporte adicional, que la obra social diga, bueno, señor afiliado, le podemos dar cobertura a su padre si usted paga un adicional. Entonces, ese aporte adicional para cobertura de familiares que no integran el grupo familiar primario, como no es carga de familia, no va a ser deducible porque es un adicional que se está pagando. ¿Sí? Entonces, bueno, eso hay que tener en cuenta. Entonces, aportes obligatorios, obra social, no tienen limitación. La única limitación es que sea cargas de familia, y en definitiva, que sea del grupo familiar, que no sea este adicional de los que no integran el grupo familiar primario. Ahora vemos la otra, que son cuotas médico-asistenciales. Fíjense que el segundo párrafo nos decía, serán deducibles los importes abonados en concepto de cuotas o bonos a instituciones que presten cobertura médico-asistencial correspondiente al contribuyente y a las personas que revistan para este carácter de cargas de familia, y que esa deducción no va a poder superar el 5% de la ganancia neta del ejercicio. Acá lo vinculamos de nuevo con el penúltimo párrafo, que dijimos a qué nivel se calcula ese 5%, al mismo nivel de las deducciones, ¿sí? De las donaciones. Antes de las deducciones que están sujetas a limitación. Esta ya es la segunda. La primera es donaciones, la segunda cuotas médico-asistenciales. La diferencia con el aporte a las obras sociales es que este aporte a la entidad de medicina prepaga es voluntario. Entonces va a tener una doble limitación. Va a corresponder al contribuyente y sus cargas de familia, y no puede exceder el 5% de la ganancia neta del ejercicio. Y va a ser deducible cuando se pague, independientemente del periodo de cobertura, ¿sí? Por ejemplo, de pronto, el mes de enero del 2021 de OSDE se está pagando en el mes de marzo, supongamos, ¿sí? Entonces, ahí eso va a ser deducible cuando se pague en marzo del 2021. Si el contribuyente, supongamos que no todos son cargas de familia, dentro de su grupo familiar protegido o cubierto por esta cuota médico-asistencial, ahí habría que ver si se paga lo mismo por todo el grupo o si se pagaría distinto si alguno no fuera carga, si no estaría afiliado. Normalmente en las medicinas prepaga, el monto que se paga es distinto según la cantidad de afiliados. Si de pronto es un matrimonio, tiene un monto; si es matrimonio con un hijo, otro; si es con 2 hijos, otro importe. Entonces,
allí se puede llegar a determinar cuánto es lo que se paga por esa carga no deducible. Y solamente se podrían computar como deducción lo que corresponda a las cargas de familia. Ya sé que lo primero que deben estar todos pensando, ¿y cómo se entera el fisco? ¿Sí? Bueno, recuerden que ustedes pueden deducir lo que quieran, pero tienen que demostrar por qué lo hacen. ¿Sí? Entonces, lo pueden hacer, pero saben que están en un problema, que el fisco lo más probable es que le impugne y le diga, no, no todos son deducibles, sino hay una parte que no sea deducible. Y si me preguntan qué posibilidad hay que se dé cuenta el fisco, les voy a decir o toda o ninguna. Depende si les hacen una inspección o no les hacen una inspección. A veces puede venir, no sé, por una inspección indirecta. Supongamos que de pronto ustedes hacen una donación a un ente sin fines de lucro, inspeccionan al ente sin fin de lucro y les van a ver a ustedes, porque hicieron una donación a un ente sin fin de lucro. ¿Sí? Entonces, bueno, es relativo. Ahora, se puede dar la situación que el empleado en relación de dependencia le descuentan un importe para obra social, pero que después con la obra social acuerda que le haga, o sea, que el afiliado a la obra social haga un pago adicional para tener una mejor cobertura. ¿Sí? Supongamos que, qué sé yo, que la obra social que tiene sea la del plan básico y dice, no, yo quiero tener un plan superior, entonces le pago la diferencia. Una parte, el aporte obligatorio, va a ser deducible por el primer párrafo del artículo 85, es decir, lo que le retiene el empleador del 3% del aporte de la obra social. El voluntario, para tener mejor cobertura, también va a ser deducible, pero por el segundo párrafo, ¿sí? Como, es decir, sujeto a limitaciones del 5% de la ganancia neta. ¿Y qué pasa si el contribuyente tiene dos obras sociales? Una obligación y otra, una obligatoria y otra prepaga. Supongamos que, bueno, yo tengo, como empleada de la universidad, tengo la obra social de la Universidad Nacional de Salta, pero de pronto quiero tener otra obra social, ¿sí? Entonces, bueno, el aporte obligatorio, lo que me descuenta la UNSA, ¿sí? Que va destinado a la obra social de la universidad, eso va a ser totalmente deducible por el primer párrafo del artículo 85F, y el aporte voluntario va a ser deducible por el segundo párrafo del 85F, o sea, sujeto a limitaciones. ¿Hasta acá? Justo están preguntando del último caso que planteaste, si sería coseguro. No, el coseguro es otra cosa. Nada que ver. A ver. Que actúe como coseguro una de las dos no quiere decir que sea coseguro. A ver. Primero tenemos que decir qué entendemos por coseguro. ¿Sí? Si por coseguro entendemos lo que, por ejemplo, yo tengo la obra social de la UNSA, voy al médico, el médico me pide unos análisis, voy a la obra social que me lo autorice, y para que me autorice, yo tengo que pagar un monto que le llaman coseguro, un 20, un 30, un 40, un 60, un determinado monto. ¿Ese monto sería deducible o no sería deducible de impuesto a las ganancias? En un momento, es más, lo dejé así escrito en un trabajo hace muchos años, yo dije, eso no es cuota médico-asistencial ni es aporte a la obra social. No es un descuento obligatorio para aportes a obra social. Y no es tampoco una prepaga, entonces no entraría dentro de esta deducción. Pero después lo sigo pensando y digo, bueno, pero es un gasto, es como si fuese un adicional de la cuota que estoy pagando. Porque si no pago ese coseguro o esa autorización, no tendría la obra social. Entonces, mi gasto de obra social es lo que me retiene el empleador más lo que le pago por el uso. Entonces, con ese razonamiento, digo, sí sería deducible. Ahora, si hablamos como coseguro, lo que de pronto estoy pagando a
un ente que me cubre lo que yo pagué de adicional a la obra social, ¿sí? Me parece que ese no entra por este inciso, sino por el que vamos a ver ahora, ¿sí? Que de pronto si yo también tuviera una cobertura de Medicem o de emergencias médicas, eso no es una obra social, pero sí entraría dentro de la que vamos a ver ahora de honorarios de asistencia sanitaria, ¿sí? Entonces, si el coseguro es lo que, creo que hay una, no me sale en este momento el nombre, pero bueno, que lo que yo pagué otra me lo devuelve, ¿sí? Me parece que podría entrar dentro de este G. Fíjense, ahí veo que entraron otras preguntas, pero no sé si está vinculado. Sí, acá hay una pregunta. A ver. Dice, profe, si soy empleado en relación de dependencia y el empleador paga una prepaga de mayor importe por el cargo, mi deducción es deducible, la diferencia es ganancia. A ver, todos que se llama beneficio social que da el empleador es ganancia agravada para el empleado, ¿sí? Entonces, si el empleador paga por una mayor cobertura, va a ser una ganancia agravada y va a ser deducible lo que te haya descontado del sueldo, ¿sí? Porque en definitiva, ¿qué te está diciendo? No te pago más sueldo, sino que el mayor sueldo es a través de pagarte una mejor obra social, ¿sí? Eso está previsto, ya se va a ver con cuarta categoría, creo que era 110, 111, me parece que está, antes era el 100, ahora es el 111 de la ley, ¿sí? Bueno, ¿podemos pasar al siguiente o hay alguna otra? Sí, pregunta si esa deducción es con limitaciones o sin limitaciones. Sin limitaciones. ¿Cuál deducción? ¿La que descuenta del sueldo? Entiendo Sin que limitación. sí, la que descuentan del sueldo, sí. Eso sería sin limitación porque es el 3% de la obra social. Es un descuento obligatorio aparte. Claro, claro. Ahora, por ahí puede ser que, es decir, en general, ¿qué es lo que hacen? El obligatorio entra por el 931, ¿sí? Que es el formulario de declaración jurada de pago de sueldos. Y después la prepaga le manda una factura al empleador diciéndole, por fulano, mengano, sutano, usted me tiene que pagar esto, que en el caso planteado, que decía lo paga el empleador de su bolsillo, o puede ser que se lo descuenten del sueldo al empleado. Bueno, ese adicional que le manda la factura a la obra social, eso es lo que va a estar sujeto a limitación porque es del segundo párrafo. ¿Sí? Claro. Bueno, veamos el siguiente, que también es lindo para tomar en los exámenes finales. De la ganancia del año fiscal, cualquiera fuese la fuente de ganancia, van a ser deducibles los honorarios correspondientes a los servicios de asistencia médica, sanitaria, médica y paramédica del contribuyente y de las personas que revistan para este el carácter de cargas de familia. De hospitalización en clínicas, sanatorios y establecimientos similares, las prestaciones accesorias de la hospitalización, los servicios prestados por los médicos en todas sus especialidades, los servicios prestados por bioquímicos, odontólogos, kinesiólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, etcétera, los que presten los técnicos auxiliares de la medicina, todos los demás servicios relacionados con la asistencia, incluyendo el transporte de heridos y enfermos en ambulancias o vehículos especiales. Quiere decir que todo lo que sean honorarios médicos pueden llegar a ser deducibles. Fíjense en que esto fue incorporado en el año 2000. Y fíjense en cuál fue el objetivo. El objetivo, dice esta deducción, cuyo objetivo es aumentar el cuidado de la salud de las personas, va a fomentar la exigencia de facturas en un sector en el que también no necesariamente todo ha sido de una transparencia absoluta. Se trata de los profesionales del área de la medicina, sanatorios, clínicas, laboratorios, etc. ¿Por qué? Porque si vemos el párrafo siguiente, dice que la deducción se admitirá
siempre que se encuentre efectivamente facturada por el respectivo prestador del servicio y hasta un máximo del 40% del total de la facturación del periodo fiscal de que se trate, siempre y en la medida en que los importes no se encuentren incluidos, alcanzados por sistemas de reintegro incluidos en planes de cobertura médica. Esta deducción no podrá superar el 5% de la ganancia neta del ejercicio. Quiere decir que vamos a tener limitaciones cualitativas. Las primeras limitaciones en cuanto a los conceptos. No incluye ni remedios ni prótesis, sino solamente honorarios. Honorarios por prestaciones médicas. ¿Y quiénes tienen que ser destinatarios de la asistencia médica? El contribuyente y sus cargas de familia. Y tienen que estar debidamente facturados por el profesional actuante. Quiere decir que cuando van al médico y el médico les cobra un adicional, para ustedes poderlo deducir en impuesto a las ganancias, lo primero que tienen que tener es un comprobante, la factura. ¿Cuál fue el objetivo de esto? Que el paciente le exija al médico que le emita un comprobante. Como entonces el médico emitió un comprobante, tiene que declarar el ingreso y por lo tanto va a tener mayor base imponible el médico o el prestador de la salud. Fíjense que es bastante amplio, de hospitalización en clínica, bueno, y todo lo que sea servicios médicos. Y también fíjese que si de pronto yo le pago un plus al médico y la obra social me devuelve algo, solamente va a ser deducible la diferencia. Supongamos que yo le pago 1.000 pesos y la obra social me devuelve 400, solamente voy a poder computar como concepto deducible y entrar en las limitaciones cuantitativas los 600 pesos. Habíamos dicho que acá tenemos otra limitación. El 40% de la facturación realizada por el prestador, netos de reintegro, es decir, de los 600 pesos, que yo dije que de los 1.000 que pagué, 400 me devolvió la obra social, me quedan 600. De los 600 solamente puedo tomar el 40%, 6 por 4, 24, o sea, 240. Y esos 240 no pueden ser superior al 5% de la ganancia neta antes de la deducción por donaciones, cuotas médico-asistenciales y gastos médicos, quebranto de ejercicio anterior y deducciones personales del artículo 30. ¿Sí? Entonces, acá se me agrega otra limitación. Yo les había dicho que había 3 deducciones sujetas a limitación del 5% de la ganancia neta. Donaciones, cuotas médico-asistenciales y gastos médicos. En el gasto médico, previamente, tengo que hacer el 40%. ¿Sí? ¿Qué aspectos tengo que tener en cuenta? Que no se van a deducir medicamentos ni prótesis, sino solamente honorarios. Y si está hospitalizado, y cuando alguien está hospitalizado, está internado, tiene 2 servicios. Uno que es toda la parte de hotelería y otra que es la parte de servicios médicos. Entonces, ¿qué incluye? Y bueno, se concluyó que todo el servicio médico, en la hospitalización, ahí sí se incluyen los remedios, porque forma parte todo del servicio médico. En cambio, si yo voy a la farmacia, el gasto de farmacia no es deducible. ¿Sí? Y habíamos visto que hay 3 deducciones sujetas al 5%. Donaciones, cobertura médico-asistencial, prepague y gastos médicos. Ese 5% es independiente por cada uno de ellos. Es decir, ¿cuánto voy a computar de donación? Comparo con el 5%. ¿Cuánto voy a computar de gasto de cobertura médico-asistencial? También tomo el 5% y gastos médicos. Quiere decir entonces que de pronto no es que tengo que sumar las 3, sino que lo máximo va a ser el 15% por la suma de los 3, el 15% de la ganancia neta. Pero tengo que hacer el control individual. Puede ser que en alguno supere, en otro gasto no supere. Las 2 que me faltan, la deducción de alquileres de casa-habitación. Esta deducción fue incorporada a partir del 1 de enero del 2017, tiene un límite cuantitativo
que es el importe pagado en concepto de alquileres de inmuebles destinados a casa-habitación, siempre que el contribuyente o causante no resulte titular de ningún otro inmueble, cualquiera sea la proporción. Quiere decir que si alguien recibió en herencia un 0,01% de un inmueble y está pagando alquiler por un inmueble destinado a casa-habitación, por ser titular del 0,01% de otro inmueble, no podría computar esta deducción. ¿Sí? Lo cual es absurdo, pero es lo que dice la norma. Si fuera usufructuario, sí, porque no es titular. Es lo que dice y lo que también entendió el fisco fue respondiendo. Permíteme que no les lea el artículo, sino se los desarrollo acá como un cuentito, y tenemos también como límites cuantitativos que ese monto deducible no puede, digamos, va a ser el 40% de las sumas pagadas en concepto de alquileres y no puede superar la ganancia no imponible, el mínimo no imponible, ¿sí? Hoy el mínimo no imponible, para el 2021 creo que está en 167.000 pesos aproximadamente. Entonces, bueno, no puede superar ese monto. Quiere decir, tiene dos limitaciones también. El 40% de las sumas pagadas hasta el mínimo no imponible. En esta resolución general 4004 sale cuáles son los comprobantes que deben ser emitidos por el locador para poder computar la deducción, y en la RG 4003 cómo justifica la deducción el empleado en relación de dependencia. Y les pido que vean el artículo 204 del decreto reglamentario que se refiere también a la locación de inmuebles destinados a casa-habitación. Este de aportes a seguro de retiro, algo habíamos hablado, habíamos visto que, bueno, a partir del 2017 se reimplantó, 2018 se reimplantó la posibilidad de deducir aportes al sistema de seguros de retiro, que es el que habíamos hablado, que yo les había explicado que es algo así como jubilación privada, que es un ahorro que uno va haciendo para que cuando se llegue a la edad jubilatoria se tenga una renta. Bueno, durante muchos años existió la deducción, durante otros años se derogó por error la deducción, y a partir del 2019 es deducible con limitación, ¿sí? Y bueno, la AFIP dice el decreto reglamentario que va a establecer las condiciones bajo las cuales se va a hacer efectivo el cómputo de esta deducción. Esto tiene que ver también con, al momento de llegar a cobrar esa renta, cómo se determina el impuesto a las ganancias, la base imponible, que seguramente lo han visto con las rentas de segunda categoría. Y la última es la de trabajadores de casas particulares. Fíjense que esta no surge de la ley de ganancias, sino que surge de otra ley, de la ley de trabajo, el trabajo personal de casas particulares, y el objetivo de la norma es regularizar la situación de los trabajadores de casas particulares a través de un incentivo fiscal dado a los trabajadores, a los dadores de trabajo, y que es que pueden computar como deducción especial los importes abonados en el periodo fiscal al personal de casas particulares, pero con limitaciones. En primer lugar, el dador de trabajo tiene que ser residente en el país. El importe máximo a deducir es un mínimo no imponible o una ganancia no imponible. El importe a deducir comprende tanto la contraprestación de los servicios prestados, es decir, lo que llamaríamos sueldo, que no es sueldo, porque no hay una relación de dependencia, sino es un régimen especial, como los importes abonados en concepto de contribuciones patronales, del régimen especial de seguridad social para empleados del servicio doméstico, o bueno, de casas particulares. Y la deducción es aplicable solamente para las ganancias de fuente argentina, ¿sí? En realidad, esto debería haberse incorporado como un inciso adicional en el artículo 85, debería también permitirse una deducción por cada trabajador de casas particulares que tenga el contribuyente,
¿Por qué? Porque el incentivo fiscal es para regularizar solo uno. Fíjense en que lo que se paga normalmente entre retribución y aportes, si uno tiene más de 8 horas, es superior, es decir, más de 8 horas semanales, de 8 horas, de 16 horas semanales, es superior a lo que uno puede deducir. Ahora, si de pronto, fíjense en que si de pronto, no sé, supongamos, porque en este régimen entra el jardinero, que viene una vez a la semana también, y supongamos que tenga 2 jardineros que los tengo registrados, bueno, ahí sí puedo sumarlo de los 2, y si no supera la ganancia no imponible, tomar hasta ese monto, o si la suma de los 2 supera la ganancia no imponible, tomar hasta la ganancia no imponible. Pero lo importante es que estén registrados. Y la otra obligación es que exista identidad entre el dador de trabajo y quien computa la deducción. Debería admitirse que cualquiera de los cónyuges fuera dador de trabajo y que sea deducible en cualquiera, digamos, en quien sea contribuyente, aunque no sea el dador de trabajo legal, ¿sí? Entonces, bueno, es una de las cosas que siempre se mencionó, pero que nunca se consiguió. Y hay que cumplir con una serie de formalidades que está dado en la 3693, en la resolución, y que básicamente, aparte de estar registrado el empleado, aparte tiene que guardarse todos los tickets que respaldan el pago mensual de los trabajadores de casas particulares, y a su vez también que tiene que tenerse el recibo o el formulario, que es un formulario 102, que se confecciona por duplicado y que incluyen los datos del dador de trabajo y del trabajador de las casas particulares, ¿sí? Bueno, siendo las 8 de la noche, hemos ido medio rápido aquí al final, pero si no, no llegábamos. De todos modos, todos estos conceptos después se siguen repitiendo. No sé si quedan dudas. Profe, le hago una consulta. Sí. ¿No había también un inciso en las deducciones especiales que decía sobre la deducción de equipamientos y materiales de trabajo? No, eso se va a ver después con cuarta categoría. Eso no es una deducción general. Ah, ¿sí? bien, bien. Eso lo vamos a ver después con cuarta categoría. Bien, ¿sí? gracias. Esto está en el 80 y... Bueno, en realidad, en realidad es una deducción general antes era el 82, ahora es una deducción de las 4 categorías, o está dentro de la cuarta, eso lo vamos a ver después. No, ¿sí? no es de acá, no es de esta clase. De esta no, deducciones generales no. Acá pregunta si hay que ver cada RG, o con saber que existen sería suficiente. Digamos, nos interesa que sepan cuál es el contenido, no nos importa que nos digan el número porque no me acuerdo yo tampoco los números, pero que por lo menos hay una deducción que, hay una resolución que dice tal cosa. Y acá dice, las deducciones especiales, lo mismo las deducciones personales, no. Las deducciones especiales las van a encontrar en el artículo 86, y que son deducciones que las llamamos especiales de primera, segunda, tercera y cuarta categoría. No es lo mismo que las personales, ¿sí? Las personales son las del artículo 30, ¿sí? Bueno, para que esas son las últimas que vi, no sé si es que hay Esas son alguna otra. Hasta ahora esas son las únicas consultas. Bueno, espero que anden bien. Si no hay más dudas, terminamos aquí la clase. Si no, si hay alguna otra duda, no tengo problema en responder. Y bueno, nos vemos en algún momento, se supone que con cuarta categoría. ¿Sí? Gracias, profes. Bueno, Regio, que tengan una buena semana y que les vaya bien con las prácticas. ¿Ah? Bueno, gracias.